Le vamos a dar la palabra entonces al compañero Camilo Rivero, quien es presidente del Instituto Venezolano de Planificación Aplicada y que nos va a ayudar a profundizar un poco más en esta caracterización del momento actual. Adelante, Camilo. Hola, buenos días a todas y a todos. La sala está concurrida, como hacía tiempo que no la veía así, pero hay más gente conectada virtualmente, ¿no? Son 36.000 personas. Bueno, me parece muy bien el preámbulo que nos acaba de hacer la viceministra Catherine, porque nos permite empalmar lo que hasta ahora se ha venido comentando desde la mismísima intervención del presidente Nicolás Maduro hasta Yinder. Aunque yo voy a discriminar a Yinder ahorita y me voy a centrar solamente en el mediano y en el largo plazo. Lo lamento por ti, Yinder. Pero como dice Edgar, eso es lo que hay. Bueno, el título que me asignaron como ponencia, elementos nacionales. Ahí lo tienes en pantalla. Gracias, Emiro. Elementos nacionales, regionales e internacionales que podrían repercutir en los escenarios 2030. Aunque yo lo pondría al 2050, creo que pusiste tu Juanpi. Mira, te dije Juanpi delante de todo el mundo, delante de 36.000 personas. Juan Pablo Contreras, director general de largo plazo. Bueno, yo voy a arrancar, que yo lo manejo. Ok. Voy a arrancar con un concepto que me parece que es clave para poder comprender estos aspectos y este proceso, que es el concepto transición. Este es un concepto fundamental para poder comprender el abordaje y los análisis y la formulación de los planes que debemos hacer como gobierno y como sociedad, ¿no? Entonces, vemos la transición como el momento de confrontación entre fuerzas conservadoras y revolucionarias que disputan el devenir de un proceso histórico, con las contradicciones propias que allí se manifiestan e interactúan. Entonces, lo primero que debemos tener presente, y para eso yo suelo citar una frase que es muy sarcástica de Jean-Paul Sartre, que él decía algo así como que en el fútbol todo se complica con la presencia del equipo rival. Eso da cuenta de lo que son los actores. ¿Quién habló de los actores? Como que fue Gustavo, ¿no? Juan Pablo también. Yo tengo que decir algo que tenga que ver con Gustavo, para no citar nada más a Juan Pablo. Entonces estamos hablando de actores políticos que tienen posiciones e intereses encontrados. Bueno, algunos son aliados y otros son adversarios. Y eso hay que tomarlo en cuenta a la hora de poder planificar en función de los objetivos y metas que nos estamos trazando. Porque los objetivos y metas que nosotros tenemos pueden o no coincidir con los objetivos y metas de los demás actores. Por ejemplo, las agresiones imperialistas contra la revolución bolivariana no son otra cosa que las actuaciones de un actor, en este caso con un poderío económico, militar, político, que va a hacer todo lo posible porque la revolución bolivariana fracase. Vale decir, porque nosotros no podamos cumplir nuestros objetivos y nuestras metas. De manera que el carácter transicional del mundo que estamos viviendo, porque el mundo está en transición y Venezuela está en transición, tiene que dar cuenta de ese momento de confrontación entre los distintos actores que hacen vida en el ámbito nacional y en el ámbito internacional. ¿Okay? Y eso da cuenta del carácter estratégico de la planificación. No es casual que este curso lo esté coordinando
el Viceministerio de Planificación Estratégica y Política. Porque el carácter estratégico de la planificación da cuenta de los distintos actores con sus distintas posiciones, sus distintos intereses y cómo hacer, en el caso nuestro, que podamos avanzar en el cumplimiento de los objetivos y metas a sabiendas de que hay actores que van a hacer todo lo posible porque no alcancemos esos objetivos. Y tenemos que vencer esas resistencias. Tenemos que vencer esos obstáculos. Tenemos que vencer esas fuerzas que tienen un poder, en este caso es un poder imperial. No nos estamos enfrentando no quiero ser peyorativo con otro país, pero nos estamos enfrentando a la primera potencia militar, económica y política del mundo. ¿Okay? Y eso no es cualquier cosa. Entonces, ese es el signo distintivo del mundo en que vivimos. Un mundo en transición. De manera que no podemos idealizar los procesos políticos. Y la planificación debe dar cuenta de eso. Por eso es que creo que tal vez sí lo dijo Ginder, que la planificación normativa no nos sirve para poder avanzar en este contexto. Tiene que ser una planificación estratégica. ¿Ok? Entonces no se puede definir esto en abstracto, tiene que definirse en el marco de las características y las condiciones del mundo de hoy. En ese sentido, el plan de la patria tiene un carácter transicional, porque si el mundo es transicional, el plan de la patria tiene que estar impregnado de esa transición para poder efectivamente avanzar dialécticamente en ese proceso constructivo. Y por supuesto, vuelvo y repito, el elemento central es su carácter estratégico. Ahí tenemos la triple dimensión del plan de la patria. Solamente la voy a sumar porque ya se comentó aquí. Primero, como plan de gobierno, que coincide con el periodo del gobierno nacional, plan sexenal. Sexenal, Pedro, es de 6 años, ¿viste? No te equivoques. Como plan de desarrollo, que también tiene una característica a más largo plazo, ¿ok? Y como plan prospectivo, que es a muy largo plazo. Creo que Juan Pablo habló de 2050, ¿no? Estamos hablando de 2050, son 25 años. ¿Ok? Y que tiene que ver ese plan prospectivo con la construcción del socialismo bolivariano del siglo XXI que está expresado en sus objetivos históricos. Avanzo. Vamos a ver cuáles son los elementos de carácter, los aspectos de carácter nacional, regional e internacional que debemos tomar en cuenta a la hora de formular los planes para ir avanzando en la construcción de en la situación objetivo que nos hemos planteado, que es la construcción del socialismo bolivariano del siglo XXI. Aspectos nacionales. En primer lugar, los distintos tipos de estrategia en la disputa por el poder político. Y aquí hay una confrontación interna entre las fuerzas chavistas y las fuerzas antichavistas. Sabemos que el antichavismo lo ha intentado todo, desde los procesos electorales, pasando por golpes de Estado, pasando por no participar en elecciones, sabotear los procesos electorales, pasando por el fallido interinato de Juan Guaidó. O sea, lo ha intentado de todo. Pero un elemento que queremos resaltar es que es una oposición subordinada y teledirigida desde los Estados Unidos. Esa es la característica fundamental de esta oposición. Y sin embargo, aquí hay un elemento que tenemos que tomar en cuenta, que desde el año 2021 para acá se produjo un fenómeno que debemos monitorear, que es la profunda división de las fuerzas de la oposición, de las fuerzas antichavistas, cosa que no había ocurrido desde el año 99 hasta ese año 2021. El hito es, o fue,
la llamada rebelión de las provincias, donde hubo un sector de los diputados de oposición que se rebelan contra Juan Guaidó, y cuando tocó la renovación de la Junta Directiva de la Asamblea Nacional, deciden, junto con la fuerza del chavismo, el diputado creo que era apellido Parra, no recuerdo el nombre de él, porque recuerden que el interinato de Juan Guaidó tenía como premisa que él tenía que ser el presidente de la Asamblea Nacional, invocando el artículo 233, si mal no recuerdo. En esa locura demencial de esa interpretación de la Constitución que tuvieron para poder justificar el interinato de Guaidó. Entonces, bueno, el tema de la unidad tenemos que tenerlo presente. En el caso nuestro, el chavismo está cohesionado en este momento en torno a la figura del presidente Nicolás Maduro. Pero en el caso de la oposición, ya lo acabamos de ver con las elecciones primarias, es una oposición profundamente dividida, y esa situación pareciera que se va a mantener por lo menos en el corto y mediano plazo. De todas maneras, hay que irla monitoreando para ver cómo evoluciona ese comportamiento y si se mantiene o va a tener algunas variantes que les permitan a ellos poder competir con las fuerzas del chavismo. Porque lo que está claro es que una oposición dividida es una oposición derrotada. Entonces la pregunta es, si ellos saben que eso es así, ¿por qué hacen todo lo posible por seguir divididos? Eso es un elemento de análisis estratégico que tenemos que tratar de descifrar. Otro elemento es la correlación de fuerzas en el ámbito económico. Si algo ha producido la feroz guerra económica contra Venezuela, es que paradójicamente ha fortalecido al sector privado monopólico y ha debilitado al sector público y a la economía social y comunal. Eso es, vuelvo y repito, un actor que está actuando para derrotar a la revolución bolivariana. Y eso es un elemento que tenemos que tomar en cuenta a la hora de diseñar los planes para revertir en el corto y en el mediano plazo estas consecuencias o estos estragos de la guerra económica. ¿Cómo fortalecer el sector público? Me estoy refiriendo al ámbito productivo, el ámbito económico productivo, y cómo fortalecer a la economía social y a la economía comunal. Otro elemento, las condiciones de vida del pueblo venezolano y los niveles de desigualdad social. Otra vez, las llamadas heridas de la guerra económica han afectado sensiblemente las condiciones de vida de nuestro pueblo y los niveles de desigualdad se han incrementado. Yo no sé si José Rafael tiene alguna cifra del índice de Gini, no sé si va a trabajar algo con ese indicador, pero Venezuela vino avanzando desde el año 99 hasta el año, bueno, tú lo tendrás, José Rafael, 2013. El índice de Gini había mejorado sustancialmente en toda América Latina, y producto de la guerra económica, esa situación o ese indicador ha sufrido una importante afectación. De manera que hay que atender esa variable para poder retomar la senda de la igualdad social. Y el otro elemento, la disputa por la revolución cultural y la identidad nacional. Este es otro elemento fundamental, porque tenemos una oposición, vamos a poner un nombre coloquial, pro-yanqui, una oposición en general que tiene un comportamiento que no se corresponde con la venezolanidad, sino que está inserta dentro de una lógica comandada por los centros hegemónicos de poder a nivel internacional. Y en este sentido yo creo, Catherine, que este tema que hoy está planteado con la defensa y recuperación del Esequibo, del territorio Esequibo, puede ser perfectamente una bisagra para reforzar la identidad nacional y avanzar en el orgullo patrio, en el orgullo de ser venezolano y de construir un proyecto político y un proceso histórico que fortalezca
nuestra condición venezolana y que de hecho se exprese en la construcción del socialismo bolivariano del siglo XXI, que decía Catherine, el socialismo venezolano. ¿Okay? Y eso es un elemento fundamental que tenemos que visualizar. Aspectos regionales, para ir avanzando. Voy a echar mano de una frase del entonces vicepresidente boliviano, Álvaro García Linera. Él hablaba de las oleadas progresistas en América Latina. Él, en primer lugar, habló de la primera oleada progresista que ocurrió a comienzos del siglo XXI, comandada por Venezuela, con el triunfo de la Revolución Bolivariana. Siguió con el triunfo de Lula, de Evo, de Tabaré, el Pepe Mujica, Daniel Ortega, Lugo, Zelaya, Aristide. Fue un proceso bien intenso que llevó ese nombre, oleadas progresistas, y que posicionó a los movimientos progresistas y revolucionarios en el continente como un hecho inédito en la historia de América Latina desde Colón para acá. Pero no solamente a nivel de países. Se dice rápido, pero América Latina derrotó el ALCA. Eso no es cualquier cosa. Cumbre de Mar del Plata, año 2005. Y no solamente que derrotó el ALCA, sino que plantea como alternativa el ALBA. ¿Okay? Y no solamente el ALBA, Petrocaribe, impulsado por Venezuela. Se crea el nuevo Mercosur, no el Mercosur original de color de melo, sino un Mercosur social. Se crea la UNASUR y la cumbre se crea la CELAC. Fíjense todo lo que avanzamos en esa primera oleada progresista. Pero vino, y aquí he hecho mano de una famosa película de la época de Pajarito, El Imperio contraataca. El imperio no se va a quedar de brazos cruzados viendo cómo en su propio patio trasero ocurre lo que está ocurriendo. ¿Okay? Y empiezan a darse acciones para derrocar o revertir esta oleada progresista. Derrocan a Aristide, derrocan a Lugo, derrocan a Zelaya, ¿ok? A través de golpes duros y golpes blandos, ambos, en cada caso. Se crea el nefasto Grupo de Lima con el único propósito de atacar en el plano diplomático internacional a la Revolución Bolivariana. ¿Okay? Se produce un hecho escandaloso, bochornoso, por decirlo menos, que es la asunción de Luis Almagro como secretario general de la OEA. Un ser funesto, un ser mediocre, una persona que llegó a ese cargo gracias al apoyo de Venezuela, con el respaldo político del Pepe Mujica, que él fuese su canciller. Y después que llegó como secretario de la OEA, pareciera que su único propósito era atacar a la Revolución Bolivariana, hasta el sol de hoy. Y la OEA no es cualquier cosa en América Latina o en el continente americano. Y el debilitamiento de todas estas instancias regionales. Se debilita el ALBA, se debilita Petrocaribe, se debilita Mercosur. De hecho, Venezuela está suspendida del Mercosur desde hace unos 4 años aproximadamente. Se debilita la UNASUR y se debilita la CELAC. El imperio contraataca, compañeros. Ahí está evidenciado de manera expresa. Y viene la segunda oleada progresista, que la lidera el compañero López Obrador en México, Gustavo Petro en Colombia, regresa Lula al poder en Brasil. ¿Quiénes otros se me escapan por ahí? Ayúdenme. Creo que esos son fundamentalmente. Pero estamos entonces
Bueno, se produce el desmantelamiento del Grupo de Lima, ¿okay? Cae Bolsonaro, ¿okay? Caen los principales presidentes que impulsaban el Grupo de Lima. Entonces, eso es lo que nos está indicando es que estamos en un territorio, en una región en disputa. ¿Okay? Entonces, el control geopolítico de Estados Unidos en América Latina está en disputa. Y vemos marchas y contramarchas. Surge Pedro Castillo en Perú y al poco tiempo lo derrocan. ¿Quién derroca a Pedro Castillo? El imperialismo. ¿Pero cuál fue el instrumento? Su propia vicepresidenta. Vemos divisiones dentro del liderazgo de los movimientos progresistas. Vemos una insólita confrontación actualmente en Bolivia entre Luis Arce y Evo Morales. Vemos una confrontación entre Cristina Fernández y Alberto Fernández. O sea, el territorio está en disputa con distintas modalidades. Vemos los famosos lawfare que impidieron vimos a Lenín Moreno traicionando a Rafael Correa de su mismo partido. Él fue su vicepresidente. Con el lawfare, Correa no puede ser candidato presidencial. De hecho, está prófugo de la justicia. No puede regresar a Ecuador porque lo meten preso. Está en Bélgica, viviendo en Bélgica. Cristina Fernández está impedida de ser candidata presidencial. Vemos que Zelaya no se puede lanzar como candidato bueno, se me olvidó en el segundo oleaje la esposa de Zelaya, Xiomara Castro. Ahí Pedro tuvo oportunidad, creo que, de conocerla recientemente, Pedro Guillén. Entonces, y en el caso de Venezuela se está utilizando el expediente del narcotráfico, que Venezuela es un estado, es un narcoestado. Esa es la tesis de la DEA y del Comando Sur para atacar a Venezuela. Se está utilizando la tesis del estado fallido, que el estado venezolano no es capaz de proteger a su población y por eso las olas migratorias que ellos calculan en 8 millones de personas sin el concurso del INE ni de los mecanismos internos de Venezuela. Está la operación Tenaza, que tuvo que ver con la actuación del gobierno de Colombia, por un lado, Colombia de Uribe, de Duque, de Santos, el Brasil de Bolsonaro y el expediente de la República Cooperativa de Guyana. Al haber caído el gobierno de Duque, estará ahora Petro, se cayó esa operación, esa tenaza se cayó. Y al caer Bolsonaro y estar Lula, se cayó también la tenaza de Brasil. Pero ahí está la tenaza de Guyana. Por eso es que se están jugando la carta de Guyana. Y por eso es que está, aparte de todo el tema geopolítico, de los inmensos yacimientos petroleros que se están descubriendo en el mar territorial del territorio en reclamación y todo el potencial económico que las grandes petroleras encabezadas por la ExxonMobil, pero es un problema geoeconómico y geopolítico, ambos. Vamos a terminar aquí porque creo que ya me pasé hace rato. Pero fíjense que en este control geopolítico hay un elemento que tenemos que tener presente. Obama dijo en la cumbre de Trinidad y Tobago en el año 2015 que formalmente la doctrina Monroe había dejado de ser la doctrina que regía la política exterior de los Estados Unidos con respecto a América Latina. Eso lo dijo Obama en la cumbre de Trinidad y Tobago. Pero después vino Trump y en boca de su consejero de Seguridad Nacional, John Bolton, dijo lo siguiente: la doctrina Monroe está viva y goza de buena salud. 200 años después. De hecho, ahorita en diciembre se cumplen 200 años de la doctrina Monroe. 1823.
Y eso significa que seguimos siendo el patio trasero de los Estados Unidos. Y así nos siguen tratando. Y el que se rebele contra ese orden va a sufrir las consecuencias de semejante atrevimiento. Termino, aspectos internacionales. La feroz disputa geopolítica entre el G7 y la alianza contrahegemónica encabezada por Rusia y por China, que se expresa en los BRICS, que comenzaron siendo 5 países y a partir de enero se amplían a 11. Y en el corto y mediano plazo se va a seguir ampliando los BRICS. Entonces, eso es una disputa por la construcción de un nuevo orden mundial multipolar. La unipolaridad está viviendo sus últimos momentos. Pero un tigre herido, que es un tigre peligroso, y es un imperio agresivo, hostil, que va a hacer todo lo posible porque eso no ocurra. Y por eso es que el mundo está tan convulsionado. Este es otro elemento que es clave: la desdolarización de las relaciones económicas internacionales y el retorno de los patrones monetarios de respaldo. Porque el gran pivote sobre el cual descansa la hegemonía norteamericana en el mundo es la dolarización de las relaciones económicas internacionales, desde Bretton Woods para acá, pasando por el año 71, cuando Estados Unidos abandona el patrón oro. Y la pretendida inserción de Venezuela en el polo ruso-chino y la vigencia de la doctrina Monroe. Porque Venezuela geográficamente queda otra vez en el patio trasero de los Estados Unidos. Y aquí voy a citar a Laura Richardson, jefe del Comando Sur. Hay que detener y revertir el avance de China en América Latina y el Caribe. ¿Quién es el principal aliado de China en América Latina y el Caribe? La República Bolivariana de Venezuela. Ojo, Juan Pablo, radar. Gustavo, radar con esto. Análisis estratégico. Porque estamos en el epicentro y en el ojo del huracán de un problema geopolítico. ¿Okay? Finalmente termino con las guerras imperialistas contra China y contra Rusia. Porque la guerra de Ucrania es una guerra de Estados Unidos contra Rusia. Ucrania es el peón en esa guerra. Y la guerra contra China hasta ahora ha sido una guerra económica. Pero Taiwán amenaza con ser una guerra militar. ¿Ok? Y por otra parte, la guerra contra Libia, contra Siria, contra Palestina, son expresiones a una escala menor de un conflicto geopolítico que tiene que ver con Venezuela de manera directa y de manera indirecta. Donald Trump, todas las cartas están sobre la mesa contra Venezuela. De manera que defender la paz y defender la soberanía es un elemento fundamental para que nosotros podamos seguir transitando un proceso de esta complejidad, de esta magnitud, que nos permita, porque el hecho de que lo que está pasando, y les voy a decir algo muy delicado, lo que está pasando actualmente en Palestina, bien pudiera pasarnos a nosotros. Y nosotros tenemos que hacer todo lo posible porque eso no ocurra. Y por eso es que Venezuela debe impulsar la diplomacia bolivariana de paz. Pero paz con soberanía, paz con independencia y paz con dignidad para nuestro pueblo. Lo dejo hasta aquí. Muchas gracias.